Cuando pensamos en Jesús de Nazaret, muchas veces pensamos en la cruz. Y eso está bien, porque la cruz es el instrumento de amor más grande que existe de parte del cielo. El Señor Jesús, en la cruz, en su sacrificio, nos ha dado salvación a todos. Y hay algo muy particular o un punto que quisiera añadir en esto, y es que la cruz fue hasta entonces un instrumento de maldición muchas veces, un instrumento de tortura, un instrumento de vergüenza. El sacrificio en el madero era para prisioneros, para personas muy malas. Y Dios usó lo más despreciado del mundo en ese entonces para convertirlo en el instrumento de salvación para la humanidad. Mira, antes de la cruz hubo algo mucho más sorprendente. La cruz es la victoria más grande de parte del cielo, pero antes de eso hubo algo más sorprendente, y es que Jesús dejó toda su gloria para venir a buscar la humanidad. La Biblia nos enseña que Jesús no fue un simple hombre, no fue un simple profeta extraordinario. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Si leemos en Juan 1:1, dice que en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto nos quiere decir que Jesús existe desde siempre, por siempre y para siempre. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo existen, simplemente existen, es un misterio. Solamente debemos creerlo. Dios no fue creado por nadie. Él es el creador de todas las cosas. Jesús existe desde siempre. Y Jesús estaba en el cielo, rodeado de gloria, rodeado de adoración, rodeado de majestad. Y sin embargo, decidió venir a este mundo. Filipenses 2, del 6 al 8, dice que Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hay algo muy particular acá, y lo voy a expresar de esta forma, si se puede decir. La diferencia de nuestra fe, la fe cristiana en Jesús, la diferencia con otras religiones, por decirlo de esa forma, es que Jesús no vino a ser servido, Jesús vino a servir a la humanidad. Jesús vino a lavarle los pies a los discípulos. Él le dijo a Pedro: Pedro, si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. No lo entenderás ahorita, pero lo entenderás después. Ese es el carácter del seguidor de Jesús, del embajador del cielo. Viene a servir a los seres humanos. Mira, y qué impresionante es pensar que el Rey del universo eligió nacer en un pesebre. El que creó las estrellas permitió que sus pies caminaran por caminos polvorientos. El que sostiene el universo con su poder sintió hambre, sintió cansancio, sintió dolor. Porque esto es algo muy particular y muy interesante también. Y es que Jesús en el cielo, Él es omnipotente, Él es omnipresente, está en todos los lugares al mismo tiempo, escucha todas las cosas al mismo tiempo. Y Él decidió hacerse hombre limitado. Hay una frase teológica, y es que Él es 100% hombre y 100% Dios. Y Él decide venir a este mundo limitado, a este mundo caído, este mundo perdido. Decide venir y dejar toda su gloria, todo su reino, todo su trono. Y hay una pregunta acá, y es: ¿por qué lo hizo? Y la respuesta es sencilla. Lo hizo por amor. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo
que envió a su Hijo único, el primogénito de todas las cosas, el que es antes de todas las cosas. Por Jesús fueron creadas todas las cosas. Y por amor el Padre lo envió. Jesús vino porque sabía que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. El pecado nos había separado de Dios. Dice también que la paga de ese pecado es la muerte. El pecado es hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Y ese pecado nos separa de Dios. Y todos debíamos morir, no solamente físicamente, sino espiritualmente, y nunca conocer a Dios jamás. Por eso creo que la vida eterna es tener la oportunidad en Cristo de conocer al único Dios verdadero y verle cara a cara por siempre en el cielo. Esa es la oportunidad que nos ofrece Jesús. Por eso Jesús tomó nuestro lugar. El profeta Isaías, siglos antes, profetizó que Él sería entregado y herido por nuestras rebeliones. Y eso fue lo que exactamente pasó. Eso fue lo que ocurrió. Jesús fue rechazado, Jesús fue humillado, Jesús fue golpeado, Jesús fue finalmente crucificado. Y murió allí. Murió allí, mira, y el pintor, cuando dibuja el sacrificio, le coloca una ropa en las partes íntimas, pero la verdad es que los romanos desnudaban a los presos y lo ponían allí en esa cruz. Y él llevó toda esa vergüenza por cada uno de nosotros. Mira, y lo que parecía que era una derrota, Dios permitió emerger la victoria más grande del cielo y de la creación. Cuando todo parecía perdido, cuando muchos veían a un hombre muriendo, Dios estaba ofreciendo salvación para el mundo entero. Porque no solamente el Hijo se entregaba, sino que el Padre entregaba lo más preciado que tiene, que es al Hijo. Jesús cargó sobre sí nuestros pecados para que nosotros pudiéramos recibir perdón, pudiéramos recibir esperanza, pudiéramos recibir vida eterna. Mira, y después de 3 días, Él resucitó. Hay muchas evidencias sobre eso. Lo trataremos en otros videos. Pero Él resucitó, la tumba está vacía. Todo esto es el centro de nuestra fe. Todo esto es el evangelio en el cual creemos. La tumba quedó vacía. La muerte no pudo vencer al autor de la vida. Hoy Jesús está llamando a las personas. Dice en una parte de la Biblia que Él está a la puerta y llama. Si alguno quiere abrir, en sentido figurado, las puertas de su corazón, Él entrará en su vida, cenará con Él y Él conmigo, dice la palabra. Jesús sigue restaurando los corazones rotos. Jesús sigue levantando las manos de los caídos, ofreciendo una nueva oportunidad a todo aquel que cree en Él. Mira, yo soy muy sensible al dolor de las personas, porque nadie sabe lo que puede estar pasando el prójimo. Y mi idea no es decirte que si crees en Jesús se van a solucionar todos tus problemas, no. Debemos creer en Jesús porque es bueno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y no quiero decirte que las cosas se van a solucionar en el mundo o en nuestras vidas. Yo quiero decirte que con Jesús vas a tener una llenura en tu corazón para enfrentar día a día las situaciones que puedan hacerse presente y entender que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sé que podrás y podremos dar testimonio de cómo Él nos ayuda en medio de aún las dificultades. Quiero recordarte algo, y es que Jesús no dejó su trono por obligación, Él lo hizo por obediencia y por amor, porque nos ama, porque te ama. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, dice la palabra, con todo y eso, Dios nunca me abandonará. Él conoce nuestras historias, conoce nuestras luchas, nuestras heridas, nuestros temores, y aún así, con todo y eso, conoce la maldad que existe en el mundo entero, y con todo y eso Él decidió venir a este mundo, exponerse a tanta maldad, pero venció y hace más que vencedores a todos aquellos que creen en Él. Y ese es Jesús, es el Rey que se hizo siervo, es
es el santo que cargó nuestros pecados, es el Hijo de Dios que entregó su vida para darnos salvación. Y la pregunta que queda para cada uno de nosotros es: ¿qué haremos con ese amor tan grande? Y es una interrogante que dejo para ya ir finalizando este video. Y pedirte que te suscribas y que des un me gusta y puedas compartir algo en los comentarios. ¿Qué haremos con un amor tan grande? Nunca olvidemos que Jesús no vino solamente a cambiar nuestras vidas, sino que vino a salvar nuestras almas y a reconciliarnos con Dios, con su Padre, por siempre y para siempre. Y lo único que tenemos que hacer es creer y tener fe en Él. Dios te bendiga.